Hay días en los que uno comete la imprudencia de navegar por Internet y de echarle un vistazo a su periódico de cabecera para estar al tanto de lo que pasa en esta España y en este mundo cada vez más disparatados. Aunque tal y como está el panorama, lo mejor sería no hacer caso a las patrañas de los medios de comunicación. Pero bueno, pasando por alto este detalle, el caso es que el otro día me topé de bruces con una noticia que ha levantado ampollas a cuento del estreno de la última película de un director que, según mi opinión, apuntaba a lo más alto y que si uno se toma la molestia de consultar su filmografía, por muchos premios que haya conseguido, no hace otra cosa que reivindicar su torpeza, su malicia y su proselitismo ideológico. Y os pongo en antecedentes. La semana pasada se estrenó en toda España El cautivo, la nueva película de Alejandro Amenábar que, como todos sabréis ya a estas alturas, trata sobre los 5 años de cautiverio sufridos por Miguel de Cervantes en Argel cuando, a su regreso de Nápoles, una flotilla turca apresó el 26 de septiembre de 1575 la galera en la que viajaba junto a su hermano Rodrigo. En tal ocasión, Cervantes llevaba consigo unas cartas de recomendación de don Juan de Austria, hijo ilegítimo del emperador Carlos V y del duque de Sesa, por lo que sus captores dedujeron que podría tratarse de persona notable por la que exigir un suculento rescate. Pues bien, el amigo Amenábar, para darle vidilla al guión, ha creído conveniente insinuar que el autor del Quijote mantuvo una relación homosexual con Hassan Bajá, que era el gobernante de la cosmopolita ciudad de Argel. Para Amenábar, que se ha dejado los sesos en esta película, puesto que además de dirigirla también figura como productor, guionista y compositor de la banda sonora, los 5 años de penurias, de hambre, de intentos de fuga y de miserias no le han parecido suficientes como para rodar una película relatando las aventuras y suplicios del Manco de Lepanto y de sus compañeros de cautiverio. Lo importante, al parecer, es que Cervantes era gay. Y si no lo era, pues va a Amenábar y se lo inventa, basándose en el testimonio del dominico Juan Blanco de Paz, que fue compañero de cautiverio de Cervantes y que años después lo acusó de haber hecho cosas feas y deshonestas. Por cierto, que este Juan Blanco era natural de Montemolín, al sur de la provincia de Badajoz, cerquita de Llerena, y alguna cuenta pendiente tendría con Cervantes, puesto que además de verter tales injurias, también se fue de la lengua y le largó a Hassan los planes del último intento de fuga de Cervantes. En la película, el papel de Juan Blanco es interpretado por Fernando Tejero. No me digáis que aquí Amenábar no ha estado sutil. Pero antes de seguir, conviene aclarar algunos aspectos. De la vida privada de Miguel de Cervantes sabemos lo que sabemos. Entre otras cosas, que nació en Alcalá de Henares, que peleó en Lepanto y salió maltrecho, que estuvo cautivo en Argel, donde se la jugó varias veces intentando escapar, que fue rescatado gracias al esfuerzo de su madre y de sus hermanas, que se hipotecaron hasta las pestañas para que una comitiva de frailes trinitarios y mercedarios se lo pudieran traer de vuelta, sano y salvo, y que después de aquel calvario escribió lo que ningún otro ha escrito jamás en lengua española. Y punto. Todo lo demás son elucubraciones, chismes y ganas de adornarse para lucimiento propio. Por más que Amenábar se empeñe, Cervantes no era gay. Casado desde el 12 de diciembre de 1584 con Catalina de Salazar, tuvo una hija. No con su esposa,
sino con su amante Ana Villafranca. Cervantes, por lo tanto, mal casado y pendenciero, era un hombre de su tiempo, con los apetitos y las miserias de un soldado español del Renacimiento, que bastante tenía con ir tirando a base de lo que su ingenio le dictaba y teniendo, eso sí, mucho cuidado de no incomodar a la Santa Inquisición. El que sí es gay, y no lo digo yo, lo ha dicho él, es Amenábar. Y a mí eso me parece perfecto. Aunque eso de que vaya uno por ahí pregonando su condición sexual, pues ¿qué queréis que os diga? No termino de entenderlo muy bien. Pero bueno, allá cada cual. Eso sí, lo que ya no me resulta tan de recibo es que alguien utilice su condición sexual como una especie de molde para meter con calzador a quien se le antoje. Y entre ellos, ni más ni menos que a uno de los escritores más importantes de la literatura universal. Simplemente por el hecho de que como Amenábar sí es gay, pues oye, no quería renunciar a la posibilidad de que Cervantes también lo fuera. Así que nos encontramos con que Amenábar se ha tirado 5 años en barbecho para rodar una película subvencionada con 1.200.000 euros de los impuestos que pagamos todos los españoles, película en la que uno de los puntos fuertes del argumento es una ensoñación de su director. Las acusaciones de un fraile felón, evidentemente, no pueden servir de base para construir la identidad sexual de un hombre del siglo XVI. Porque aquí no estamos hablando de un personaje de ficción, sino de manipular la realidad a conveniencia de quien la retrata. Que sí, que el autor de una obra artística tiene el derecho a fabular y a dejar su sello personal, pero a lo que no tiene derecho es a hacer pasar por verídico lo que no deja de ser una fantasía. Si es que hasta el propio José Manuel Lucía, experto cervantino contratado por la productora para asesorarles al respecto, ha dicho en alguna entrevista posterior al estreno de la película que no hay prueba alguna sobre la supuesta homosexualidad de Miguel de Cervantes. Ni cartas, ni testimonios, ni conductas documentadas. Solo rumores, calumnias y ahora un director con ganas de provocar. Pero claro, mientras que el señor catedrático se pronuncia en columnas perdidas de la prensa cultural, Amenábar maneja focos, alfombras rojas y ruedas de prensa con micrófonos revestidos de los colores del arco iris. Eso sí, no falta quien le alabe el gusto al señor Amenábar, y entre ellos mi admirado Arturo Pérez Reverte, que ha querido contribuir a la polémica declarando que la peli está muy bien y que Amenábar ha sido un valiente. No sé si don Arturo se ha apuntado a la polémica por aquello de dar la nota y ya de paso arrimar el ascua a su sardina ahora que acaba de publicar la última entrega de las aventuras del Capitán Galatriste. Como quiera que sea, creo que en esto don Arturo se equivoca. Cervantes merece respeto, no ocurrencias de guión. Y de momento, queridos oyentes, la taquilla parece ser que le está dando la espalda a Amenábar. En una semana de proyección solo han ido a ver la película unos 12.000 espectadores, lo que ha supuesto una recaudación raquítica de 83.000 euros. Me parece a mí que a este paso no van a tener ni para cubrir costes. En esto se va pareciendo también Amenábar a su colega Pedro Almodóvar, otro experto en rapiñar fondos públicos con los que subvencionar sus caprichos de director. Eso sí, ni siquiera Almodóvar, que ya sabéis que va de progre y viste de Prada, ni siquiera Almodóvar, como digo, se atrevió a tanto como el chico que un día
rodó tesis y nos dejó a todos sorprendidos y boquiabiertos. Ladies and gents, come pull up a chair to the tragic comedic affair of a man with a flask and a flair for collapse and a child who just wanted a prayer. He waltzed in at dawn with a grin full of gin, cigar ash and syrupy sin. Mama played dead with a shot in her tea, while the ceiling kept caving in. Tia Daddy gets drunk and he dances with ghosts, tells stories to walls and he toasts empty toasts. He spins in the kitchen, a cabaret clown,